Bueno, voy a arrancar. Si se sigue a escuchar mal o algo, me avisan, ¿sí? Tengo que ver a ver si estoy conectado o no. ¿Me confirman? ¿Se escucha bien? Y arranco. Se escucha bien, Vale, gracias. vamos. Bueno, la idea del teórico de hoy es de hablar un poco de shock y de coagulopatía asociada al trauma. Y bueno, nada, eso. A modo solamente de introducción y teniendo en cuenta que esto se analiza en profundidad en el semestre de cardio, eh, definir un poco lo que es el shock, no hablar de lo que es el monitoreo hemodinámico, por sí que es una expresión clínica de insuficiencia circulatoria que provoca una utilización inadecuada del oxígeno celular, y en grandes rasgos genera ciertos signos clínicos, hemodinámicos y bioquímicos, que principalmente son la hipotensión arterial sistémica, que destacamos que no está presente en todas las oportunidades, signos clínicos de hipoperfusión tisular, sobre todo en piel, riñón y cerebro, hipoperfusión de la piel, signos de moteado, de moteado, con respecto al riñón, disminución de la diuresis, y del cerebro, elementos de confusión, letargia, etcétera, ¿sí? Y en tercer lugar, producto del metabolismo celular anormal y de lo que se genera en base a la glicólisis en condiciones de anaerobiosis, que que tenemos la expresión de hiperlactatemia, ¿sí? Con respecto al shock y trauma, la principal causa de shock en el trauma obviamente es la hipovolemia. Una vez que hay una pérdida del volumen circulante efectivo, se genera hipotensión arterial, usualmente taquicardia, signos de los que hablábamos de hipoperfusión, como pueden ser alteraciones del estatus mental, los moteados, alteraciones de la piel, oliguria, y esta elevación del lactato, y que se da principalmente por esta pérdida de plasma de volumen circulante efectivo, ¿sí? Siempre destacar lo que son los hallazgos ecocardiográficos. Acá vamos a tener cavidades cardíacas normales o algo disminuidas con contractilidad normal, ¿sí? Pero me interesa destacar que no siempre shock y trauma significa hipovolemia, ¿tá? Si bien es importante destacar que shock y trauma en la mayoría de veces es hipovolemia, o que lo principal que tenemos que descartar en primer lugar es hipovolemia, a veces resolvemos esto y el paciente persiste en shock, y ahí hay que hacer todo un encare de la disfunción hemodinámica del paciente y de tener en cuenta otras causas que pueden estar pasando desapercibidas o que podemos haber no estado alerta en un principio, encajonados en que esto era un shock por hipovolemia, ¿sí? Y acá aparecen lo que son diferentes causas de shock en el trauma. Primero destacar que podemos tener todos los tipos de shock en un paciente traumatizado. Ya dijimos que podemos tener el shock hipovolémico, por lo que explicamos. Un shock obstructivo, en este caso, las principales causas de shock obstructivo que tenemos en el paciente traumatizado son cuando tenemos efusiones pericárdicas, el taponamiento cardíaco, o las neumotórax hipertensivos traumáticos. Y acá, bueno, la clínica por lo general es similar. Acá depende de cuál de las dos causas estas sean. Cuando tenemos efusiones perolares podemos tener ruidos hipofonéticos a la ocultación, pero el shock circulatorio se expresa, y acá tenemos que basarnos también en lo que son los hallazgos ecocardiográficos. Es de esperar en un paciente que tiene un taponamiento cardíaco y un shock obstructivo por taponamiento cardíaco, hallazgos de fusiones pleurales con compromiso de cavidades derechas que pueden estar comprimidas, y por el contrario, en un paciente con un shock obstructivo de causa por taponamiento cardíaco, vamos a tener dilatación de cavidades derechas, remodeladas, más que remodeladas, porque remodelación habla un poco más de un proceso lento y progresivo, sino más que nada dilatación con la musculatura fina, dilatada, y la repercusión sobre las cavidades izquierdas que genera esta dilatación aguda de las cavidades derechas. También podemos tener como causa de shock en el paciente traumatizado la hipovolemia, el shock cardiogénico, ¿sí? Típicamente hablamos de lo que son las contusiones sobre el corazón, podemos tener arritmias también, pero sobre todo me interesa destacar, igual va a haber hay un teórico específico de trauma de corazón y de grandes vasos torácicos,
pero destacar lo que es la disfunción por falla ventricular traumática, cuando tenemos, por ejemplo, como principal ejemplo, una contusión del miocardio. Y si bien insisto en que vamos a tener un teórico de esto, siempre destacar que esto va electrocardiograma, troponinas, ¿sí? En un primer lugar para el encare de esto, que cuando el electrocardiograma y las troponinas son normales, muy difícilmente tengamos una contusión miocárdica por debajo de este shock. Sí es importante que cuando hay alguna de estas alteraciones, avanzar el diagnóstico y pedir un ecocardiograma transtorácico o completar la valoración. En realidad, muchas veces por intensivistas destacamos la importancia de empezar a manejar la ecografía también cardiovascular general. Y por último, hablar de shock distributivo. Acá, por lo general, es un diagnóstico que va a ser de descarte en el paciente traumatizado. No vamos a plantear de entrada un shock distributivo en un paciente traumatizado, eso es un error. Siempre vamos a plantear primero la hipovolemia, después es que abrimos todo este abanico de posibilidades, pero sí destacar que los pacientes traumatizados pueden tener elementos de shock distributivo que cursen con gasto cardíaco normal, las resistencias normal o aumentado con las resistencias disminuidas. Por ejemplo, las causas que más frecuentemente se nos ven en pacientes aspirados, la propia aspiración de vía aérea y la inflamación que esto genera puede generar un shock distributivo per se, la neumonía posterior y la generación de una sepsis y disfunción orgánica múltiple por eso, o la propia disfunción que genera el shock, independientemente de que haya aspiración o que haya infección, sino que la propia liberación de mediadores inflamatorios que genera un trauma grave puede generar per se un shock distributivo, ¿sí? Destacar e insistir en que son diagnósticos de descartes, no es el shock que vamos a plantear en primer lugar en las primeras 6 horas que tenemos un paciente traumatizado, pero de repente tenemos un paciente con un trauma muy grave en el que nos curan y perfuran, que tenemos frenado el vector de sangrado, que ha requerido una buena reposición y que se hizo de buena manera, que le monitorizamos y no encontramos más causas para corregir y parece no tener ningún sangrado activo. Bueno, son estos shocks los que tenemos que empezar a plantear y a buscar de forma enérgica para hacer diagnóstico, que muchas veces se pueden presentar de forma solapada, no necesariamente tenemos que tener uno u otro, ¿sí? Sino que en diferentes componentes puedan estar jugando en la disfunción circulatoria a un paciente traumatizado. Hecha esta introducción del shock, nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el shock traumático hemorrágico y en la coagulopatía traumática. Y acá, este es un esquema muy general, ya viejo y muy clásico en realidad, que aparece por primera vez en unos estudios turcos que evidencian o que hablan de qué se mueren los pacientes traumatizados y lo dividen en lo que es el ambiente prehospitalario, las primeras 24 horas posteriores al trauma y pasadas estas 24 horas. Y le puse ahí en rojo las muertes que se dan por hemorragias, que hay alrededor de un 28% en el prehospitalario mueren de hemorragias. En azules son las lesiones del sistema nervioso central incompatibles con la vida, y bueno, después el resto en verde son otras. ¿Tá? Y destacar, sí, en este tema que estamos hoy, que en las primeras 24 horas son las horas en las que tenemos que ser más suspicaces y estar más atentos a lo que son los sangrados que pueden comprometer la vida. ¿Tá? Pasadas las primeras 24 horas del trauma, es bastante más raro que el paciente muera por un sangrado agudo. Ahí sí persisten las lesiones del sistema nervioso central incompatibles con la vida y empiezan a crecer las muertes por disfunción orgánica múltiple, muchas veces por infecciones o por disfunción orgánica múltiple de otro origen. Si surge alguna duda o comentario o algo, me paran y charlamos, ya estamos tan poquito. El principal objetivo son los que venían acá. Después están escuchando. No, 29. Sí, habremos 40. De forma rápida, hablar un poco de lo que son los scores de severidad. Yo creo que se utilizan mucho, las guías los recomiendan. En el momento que tenés un paciente traumatizado grave, no sé qué tanto valor, es una opinión personal, capaz, qué tanto valor le podemos dar yo qué sé, de repente a un shock index, sí, probablemente el paciente que llega a UCI venga con un shock index elevado por arriba de 1, pero bueno, tener en cuenta que hay varios scores de gravedad, algunos scores de sangrado, de predictores de transfusión masiva o de shock, y otros de valoración de lo que son los pacientes traumatizados en general.
Este shock index es, por ejemplo, el que usamos nosotros acá en el protocolo de transfusión masiva del hospital, que básicamente lo que eso hace es un cociente entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, y es un predictor de hiperlactatemia y de mortalidad a los 28 días. ¿Tá? Después los más utilizados son de repente, por ejemplo, el ISS, que tiene varios años ya, o el del ATLS, que es del American College of Surgeons, que estos dos combinan información referida a la fisiopatología del paciente, al patrón de injuria anatómica y a los mecanismos de injuria, y a algunos incluso a la respuesta inicial que tienen para hacer una valoración general. Los dejo como parte en realidad de algo general que no nos interesa tanto ahora aprenderse ninguno ni nada. Pero bueno, con respecto a la injuria, a lo que es la coagulopatía traumática, me interesa hacer una breve introducción de por qué nos parece que es tan importante y a partir de cuándo aparece. La coagulopatía traumática es un trastorno que se da muy precoz cuando tenemos un trauma. Este es un retrospectivo de varios pacientes, ahora no recuerdo el número, en el que hicieron mediciones se vieron mediciones de alteraciones coagulopáticas por laboratorio, no por tromboelastometría, y vieron que mismo en la escena había un porcentaje mayor al 50% de los pacientes que ya presentaban alteraciones de coagulopatía, así que ya tenían una coagulopatía traumática previo a llegar a una sala de emergencia. Es decir, que se mostró de forma muy frecuentemente de forma precoz. A su vez, destacar que es una alteración que se da de forma proporcional a la injuria. Cuanto más severa es la injuria, mayor es la incidencia y la gravedad de la coagulopatía. Y a su vez demostró ser un marcador pronóstico. Acá en este esquema de abajo lo que muestra es según ISS, y mortalidad en blanco aquellos pacientes que no presentaban coagulopatía y en negro aquellos pacientes que sí la presentaban, que a mayor, en realidad independientemente del valor de ISS, aquellos pacientes que desarrollan una coagulopatía traumática se morían más. Pero ¿qué es la coagulopatía traumática? Y acá hay varios esquemas que son bastante, a medida que vamos leyendo del tema y que te vas adentrando un poquito más en el tema, te vas dando cuenta que esto es mucho más complejo de lo que hablábamos de algo dilusional, o de que va mucho, mucho más allá. Pero de forma muy grande, y como para entrar en una primera introducción a esto, existen factores preexistentes que tiene cualquier persona, genéticos, médicos o medicación que pueda tomar. Hay un trauma y esto genera una gran inflamación, puede haber una hemorragia en mayor o menor medida, que eso va a generar un shock de forma más rápida o menos, pero hay una activación que no es constante, y de esto vamos a entrar un poquito más adelante, de la fibrinolisis. Si esto genera shock, hay activación de la hemostasis y del endotelio, activación de lo que son las cascadas de la coagulación, hipoxia tisular, acidosis, y esto genera en parte lo que es la coagulopatía traumática. Y acá me quiero detener en este punto, de lo que es la porción de coagulopatía dilucional, y es en base de haciendo las cosas de mejor o peor manera que nosotros podemos influir en lo que es la coagulopatía traumática. ¿Tá? Aquellos pacientes, por ejemplo, que hay que dividir el momento de lo que es el prehospitalario, obviamente, tienen indicación después vamos a ver cómo, pero indicación de hacer cristaloides, eso se entiende, pero una vez que estamos en una emergencia o en una UCI, tenemos que tratar de evitar lo que es la resucitación intempestiva y la coagulopatía dilucional, ¿sí? Esto significa intentar no transfundir solo, o no resucitar solo con cristaloides, ¿sí? Pero también puede haber coagulopatía dilucional en una persona que cree que no lo está haciendo, que es cuando de repente resucitamos solo con glóbulos rojos. ¿Tá? Hacemos solo sangre desplasmatizada para reanimar un shock, y eso también puede ser un generador de coagulopatía dilucional, ¿sí? Pero como decía, esto tiene bastantes otras aristas que pueden estar jugando y que no tenemos tan en cuenta, y que de repente tampoco podemos actuar tanto en el momento en que tenemos un paciente traumatizado, ¿sí? Hay gran inflamación sistémica, hay activación inmunológica que genera más coagulopatía, que puede generar más o menos coagulopatía dependiendo de los estímulos que tengan, disfunciones mitocondriales, etcétera, entre otras cosas, ¿sí? Y después me interesa también que este punto de la fibrinolisis, vamos a hablar ahora un poco más adelante, no es tan constante, y vas a ver que ante diferentes tipos de trauma, por ejemplo, podemos tener diferentes patrones fibrinolíticos, ¿sí? Si bien a partir del estudio CRASH 2
que supongo que ya todos conocen, se habla mucho de la hiperfirinolisis que tienen estos pacientes, pero que realmente no es tan constante como creemos. Y acá me interesa que haya una estrecha vigilancia a lo que es la variabilidad interpersonal, teniendo en cuenta que tenemos diferentes patrones, insisto en eso, de hipoperfusión e injuria tisular. Hay diferentes estímulos dependiendo del trauma y dependiendo de cada persona. Hay más o menos activación endotelial, coagulación, activación plaquetaria o disfunción de la función de la misma, activación del sistema inmune. Todo esto va a jugar en diferentes puntos de lo que es la coagulación, en más o en menos. No necesariamente todos los pacientes traumatizados tienen una coagulopatía que va a tender al sangrado. Uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, el paciente quemado, que también es un paciente traumatizado, que por lo general, si bien también tiene su abanico de presentaciones coagulopáticas, tiene una coagulopatía que va a tender a la coagulación y no al sangrado. ¿Tá? Y esto puede pasar en cualquier paciente traumatizado. Acá hay varias vías que se ven afectadas, como son la vía de la proteína C, paransulfato, la trombina, las coagulopatías por consumo, el consumo de factores, la función de las plaquetas, aparte de lo que es el conteo, y bueno, estos patrones de hiperfibrinogenemia que pueden jugar y generar una mayor o mejor formación de coágulos, que puede estar incluso exagerada, o al contrario, una coagulopatía. Y esto entonces me interesa también destacar lo que les decía recién. Acá, por ejemplo, acá a la izquierda, un paciente que tiene injuria tisular pero que no tiene un shock, el metabolismo va a tender a la hipercoagulabilidad, tiende a solucionar esos sangrados, ¿sí? y a generar mayor coagulación. Ahora, cuando el estímulo externo está asociado a un paciente chocado, por lo general es que se ven estos patrones de hiperfibrinogenemia. Ahí el estímulo metabólico es diferente y lo que tenemos es una tendencia del organismo a mejorar la perfusión periférica y eso hace que se favorezca a diluir esos tapones que hay periféricos y mejorar la perfusión periférica, y ahí es que pueden darse principalmente estos patrones de hiperfibrinogenemia. Y por eso insisto en que hay que tener una estrecha vigilancia de cada paciente. Si bien vamos a hablar de lo que son los protocolos para cada persona, estos pacientes después de que ingresan los dejamos de transfundir como si estuviéramos en la guerra. Acá es muy importante optar por una estrategia de monitorización y aplicarla a fondo, sangre total. Eso lo tenemos que hacer y está bien hacerlo al principio, pero una vez que lo tenemos correctamente monitorizado, hay que ponerle el saco a cada paciente. O sea, cada paciente va a recibir lo que necesita y no vamos a andar haciendo hemoderivados a lo bestia a cualquiera, todos. Y esta parte, capaz que no me voy a tratar de no ir muy a fondo en esto, pero ya lo dije, insisto, existen diferentes patrones de hipofibrinogenemia. Después del 2010, después de la publicación del CRASH 2, se empezó a hablar mucho de lo que son los patrones de fibrinolisis asociados al trauma. De hecho, el CRASH 2 es un estudio muy grande, vamos a ver algo ahora, pero es un estudio muy grande, multicéntrico, internacional, muy bien realizado desde el punto de vista metodológico, que genera una indicación muy fuerte. En las guías europeas y en las guías americanas tiene una indicación 1A, el uso de ácido tranexámico, ¿tá? Y ahí aparecen muchos detractores después, o personas que empiezan a analizar bien los patrones de fibrinolisis de los que hablamos, y en realidad no es una constante esta hiperfibrinolisis que probablemente sea lo que ha mejorado los resultados o lo que ha influido en los resultados, porque es verdad que estos pacientes con hiperfibrinolisis se mueren más, sangran más, y bueno, de repente el uso extendido de transamina podría beneficiarnos por ese lado, pero se habla de que hay diferentes patrones de fibrinolisis. Esto básicamente son, en rojo es el patrón de hiperfibrinolisis, pero también tenemos fenómenos de shutdown, que se llama, que es exactamente un fenómeno contrario y que también se ha asociado a mayor mortalidad, no tanto como los patrones de fibrinolisis, de hiperfibrinolisis, ¿sí? Pero tener en cuenta que incluso podemos tener pacientes traumatizados que tengan un patrón fisiológico y normal, ¿tá? E incluso in vitro se han estudiado, dependiendo de estas respuestas que tienen estos pacientes, la respuesta al uso de transamina in vitro. Y en aquellos pacientes que sí tienen un patrón de hiperfibrinolisis, este es el cambio que genera de la firmeza del coágulo con transamina in vitro, ¿sí? Y en los únicos que genera un cambio
que fue considerable o que fue significativo es en aquellos pacientes con patrón de hiperfibrinolisis. De cualquier manera, la indicación de hacerla a ciegas y a todos es muy pesada. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, al contrario, creo que hay que hacer más transamina por lo que muestra la evidencia, pero tener en cuenta que no todos los pacientes tienen estos patrones y de repente no todos se benefician. Hay que hablar después de lo que es el perfil de seguridad de la droga. Por último, lo que les decía, los patrones que se ven, como el fenómeno de shutdown. En este estudio lo que hicieron fue analizar en pacientes traumatizados graves el lisado de los 30 minutos. El lisado de los 30 minutos es un parámetro que usa la trombelastometría, específicamente el ROTEM, del patrón de fibrinolisis. Y bueno, aquellos pacientes que tenían un lisado mayor al 3%, que es un lisado exagerado, se consideraban de hiperfibrinolisis. Después tenían los que estaban entre un 1 y un 3%, y los que están por debajo de 0,9, con un fenómeno de shutdown fibrinolítico, e identificaron que sí, efectivamente están los tres, aparecen los tres independientemente de los patrones lesionales, y aquellos pacientes que tenían un patrón fisiológico morían considerablemente menos que aquellos que tienen un patrón de hiperfibrinolisis, e incluso mueren menos que aquellos que tienen un patrón de shutdown fibrinolítico. Es decir, que tener cualquiera de las dos alteraciones de la fibrinolisis en el contexto de un trauma, va a favorecer la mortalidad, ¿sí? Por último, estos del mismo análisis, lo que hacen es analizar las que son las muertes atribuibles, el porcentaje de muertes atribuibles en aquellos pacientes con hiperfibrinolisis en rojo, y en verde en los que tienen el patrón de shutdown fibrinolítico, que dijimos que es un patrón de hipofibrinolisis severo. Y sí, son diferentes las causas de mortalidad. En realidad, en lo que respecta a las muertes por traumatismos graves de cráneo, no hubo diferencias, pero sí los pacientes con shutdown fibrinolítico mueren más de falla orgánica múltiple, y como es de esperar, aquellos pacientes con hiperfibrinolisis se mueren por sangrados agudos incompatibles con la vida. Muy redundante. E incluso aquellos pacientes con patrón de hiperfibrinolisis requirieron más transfusiones de glóbulos rojos y más transfusiones de plasma fresco. También algo esperable. Entonces tenemos que hablar un poquito, ya lo conocen todos y no quiero centrarme demasiado en esto, de lo que es el estudio CRASH 2, que como decimos generó evidencia muy robusta y que generó indicaciones muy fuertes en las guías. Son indicaciones, insisto, 1A, el uso de transamina en el paciente traumatizado grave con potencial sangrado o en shock. Es un estudio publicado en Lancet en 2010, que, bueno, perdón, antes de seguir en eso, de recordar el sistema fibrinolítico, que es la transamina, lo que hace es un inhibidor, compite por el sitio de fijación de la lisina. Este es el sistema fibrinolítico muy simplificado. Este es el activador tisular del plasminógeno, que se une a la plasmina y que en conjunto se une a la fibrina y generan lo que son los productos de degradación de la fibrina. La fibrina, para unirse al plasminógeno, usa este sitio el lugar de fijación de la lisina, con el cual compite el ácido tranexámico y hace que no se pueda formar este complejo y que por tanto no se degrade la fibrina, ¿sí? Pero entonces el CRASH 2, dijimos que es un estudio randomizado, doble ciego, muy bien desarrollado desde el punto de vista metodológico. Es un estudio internacional que se hizo en 40 países, 274 hospitales, y que enrola 20.211 pacientes que se dividen en formas simétricas y que se randomizan de forma pareja en un grupo que recibe placebo y en otro grupo que recibe ácido tranexámico, 1 gramo. Recordad que las ampollas que hay habitualmente en Uruguay son de 250, o sea que usamos 4. Y hacen una infusión en 10 minutos, lo antes posible, y posterior a esta, una infusión de 8 horas de otro gramo, ¿sí? Y los resultados principales que mostró, primero, que no lo puse acá porque me olvidé, demostró ser una droga segura. Uno podría esperar que, bueno, que la transamina pueda generar mayores eventos oclusivos, que no lo hizo, mayores infartos, accidentes cerebrovasculares. Eso no mostró diferencias.
y sí el grupo sometido a la intervención, que fueron estos 2 gramos de ácido tranexámico, tuvieron un menor riesgo de muerte por sangrado y menor mortalidad por cualquier causa. ¿Tá? Esto fue significativo. Entonces, destacar algunas cosas. Primero, que el tranexámico no redujo la cantidad de transfusiones. Acá está lo que decíamos recién, el ácido tranexámico no aumentó el riesgo de eventos oclusivos vasculares, eso no es menor. La inyección temprana de transamina disminuyó los riesgos de muerte por hemorragia y disminuyó el riesgo de mortalidad por cualquier causa. ¿Tá? Hay varias limitaciones que, bueno, como cualquier estudio hay que tener en cuenta. Se dice que hay muchos de los sangrados se dan en el prehospitalario, que no se analizó bien la fisiopatología de por qué el ácido tranexámico puede servir para todos, y eso es lo que decíamos que se discute o que se discutían en esos estudios que le mostré previamente, ¿tá? Y que algunos pacientes de repente no estaban sangrando cuando eran randomizados. Pero en líneas generales, el ácido tranexámico a partir de este estudio se usa y ha demostrado reducir el riesgo de muerte en pacientes sangrando o con potencial sangrado, y debe ser considerado, ¿sí? Posteriormente se desarrolla varios años después, 9 años después, y también publicado en el Lancet en 2019, el CRASH 3, que lo que hace es analizar la misma intervención para pacientes con traumatismo de cráneo grave. Nada, se randomizan de 12.737 pacientes en brazos similares. Y bueno, en líneas generales también, y acá es importante destacar que es para el traumatismo, acá se utilizaban pacientes con traumatismo de cráneo leve, moderado y severo. Y para cualquier traumatismo de cráneo en general, demostró ser mejor el uso de ácido tranexámico para prevenir la muerte. Y a su vez, nuevamente demuestra ser una droga segura. En lo que son mediciones funcionales a largo plazo no hubo cambios, pero sobre todo tampoco tuvo diferencias significativas en lo que son complicaciones asociadas a su uso, como pueden ser cualquier evento vascular oclusivo, embolias pulmonares, trombosis venosa profunda, infartos cerebrales, infartos de miocardio, sepsis, convulsiones o sangrados gastrointestinales, que fueron los que se analizaron. Y acá me parece que lo más importante para nosotros como intensivistas a tener en cuenta de este estudio es que si bien demostró en líneas generales y para cualquier trauma de cráneo ser beneficioso, no lo demostró así en aquellos pacientes que tienen un Glasgow menor de 8 en la escena y posterior a la resucitación inicial. Es decir, que para los traumatismos de cráneos graves, como los definimos habitualmente, no fue beneficioso. Para seguir, voy a hablar de algunas recomendaciones y de alguna evidencia puntual y de algunas cosas más. Y puse acá abajo, me guié en líneas generales y en la mayoría de las cosas por las guías europeas de manejo. Después están en Google, pero que las actualizan cada 3 o 4 años y que bueno, que este año hubo una nueva actualización y que está disponible por ahí. Estas son, ¿no? Ahí están los autores y el DOI, por si las quieren buscar. Y vamos a hablar de diferentes puntos que tocan estas guías, que creo que son los más importantes a destacar hoy. Primero, la fluidoterapia. Esto me parece que ya lo manejan todos, pero bueno, no quería dejar de por lo menos nombrarlo de forma rápida. No es lo mismo, cuando nosotros hacemos fluidoterapia tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo que nos vamos a plantear. Acá surgen en 2 grandes líneas, lo que es la reposición agresiva con cristaloides y lo que son el concepto que ya es viejo de hipotensión permisiva. ¿No? Y por otro lado, ahora lo vamos a tocar, y por otro lado son cristaloides versus coloides. Cristaloides versus coloides en el paciente traumatizado grave en agudo, hace tiempo que de repente vuelve la discusión, pero por ahora no parece una discusión. Lo que hay que usar son cristaloides. Se recomiendan en aquellos pacientes que no tienen trauma de cráneo usar soluciones balanceadas. Y en aquellos pacientes traumatizados sí usamos suelo, como lo llamamos fisiológico, solución salina isotónica al 0,9, ¿sí? Pero bueno, esto es un estudio retrospectivo que es un análisis bastante extenso y profundo de lo que son los resultados en base a la resucitación con volúmenes pequeños, con cargas pequeñas, o sea, con resucitación hipotensiva, y que mostró que para algunos casos particulares podía ser
beneficioso. Lo dejo acá para no ir tan largo, pero el concepto es ese, en un paciente que está sangrando, que lo tenemos chocado, tener en cuenta no un shock profundo, pero que sí logramos, hacemos diagnóstico de shock, pero que mantiene de repente una sistólica de entre 80 y 90, es decir, un pulso radial palpable más o menos, es un paciente que tiene una sistólica alrededor de 80, que mantiene el sensorio intacto, que si bien puede tener algo de tendencia al sueño, abre los ojos a llamados, responde órdenes, esos pacientes son los que pueden ser candidatos de una resucitación hipotensiva, que básicamente es el manejo con no agresivo, con cristaloides al principio, que puede ser con bolos de entre 150 y 200 centímetros cúbicos de soluciones. Y sí destacar que obviamente no corre para el traumatismo de cráneo o trauma raquidimedular, no lo utilizamos en pacientes mayores de 65 años, no en niños, no en embarazadas, no en pacientes que tengan cardiopatías isquémicas conocidas, etcétera. En esos pacientes en los que hay que optimizar las presiones de perfusión de diferentes órganos, la resucitación hipotensiva no es beneficiosa, pero bueno, en un paciente joven de repente que no tiene traumatismo de cráneo asociado, que tiene por ejemplo un traumatismo cerrado abdominal, que está sangrando, que tiene 80 de sistólica, que tiene el sensorio intacto, que está por ir a bloque, se puede beneficiar de esto, que no va a hacer que no diluir el tapón hemostático primario, va a generar menos hipotermia, menos acidosis, etc. Esto ya lo nombré, es lo de la elección de las soluciones, es lo que dicen estas guías, es eso, soluciones balanceadas, evitar coloides, soluciones balanceadas en pacientes sin trauma de cráneo, solución salina isotónica al 0,9 en pacientes que tienen traumatismo de cráneo. Pero entonces, me interesa preguntarnos cómo reponemos inicialmente. Y acá a ver, porque planteamos lo que decía Nacho hoy, 1-1-1, que son estrategias que surgen en guerras a los que no tenían monitoreo y que era una estrategia que después se extiende y que incluso en algunos lugares la seguimos utilizando, por lo menos para el inicio. Lo que es el monitoreo point of care, la tromboelastometría. En este hospital tenemos ROTEM, pero habitualmente no es por lo menos en Uruguay, no es una práctica extendida el uso de tromboelastometría para el paciente traumatizado, o lo que son las guías de laboratorio. Y acá hay que poner dos puntos. Y primero, yo dividiría en lo que son relación fija de hemocomponentes o sangre total y monitoreo, ¿no? En paciente en el que todavía no logramos un monitoreo, yo creo que está bien hacer una relación, yo creo no, está bien y se recomienda usar una relación fija de hemocomponentes o sangre total. Yo acá saqué una diapositiva medio pesada que había armado, que lo sé para otro lado, que hablaba de toda la historia, pero es importante destacar que la historia de la reposición ha ido y venido varias veces, como muchas cosas en la medicina. Primero se transfundía de persona a persona, de hecho los grupos de soldados iban con grupos sanguíneos similares en las diferentes cuadrillas, después sí se empezaron a llevar sangre, después se dividió en elementos formes, etc. Después se intentó resucitar solo con cristaloides y bueno, obviamente fue caótico la generación de mayor sangrado y de coagulopatías que generaba. Posteriormente se vuelve a lo que son los hemocomponentes por separado. Y en los últimos años se vuelve a hablar de lo que es el uso de sangre total en la resucitación de estos pacientes, ¿no? Pero entonces, relación física de hemocomponentes o sangre total, al principio está bien, después sí o sí tenemos que reponer en base a un monitoreo, y bueno, acá vamos a tener diferentes maneras de hacerlo, ¿sí? Las relaciones fijas de hemocomponentes tienen como, no complicaciones, pero como cosas malas, que es verdad, muchas veces nosotros activamos un código rojo y de repente le hacemos rojos, plasma y plaquetas a un paciente que, si lo monitoreábamos un poco más, no lo necesitaba, ¿sí? O sea que se pierden unidades de forma innecesaria. Lo otro es que no tenemos una evidencia clara de cuál es la relación óptima de hemocomponentes a utilizar. Si usamos 1-1-1 es una que está bien, hay otros que plantean 1-1-2, pero eso todavía al día de hoy no hay una respuesta para eso, ¿sí? Y nada, sí destacar que en pacientes multitransfundidos la asociación temprana de plasma y plaquetas mostró un descenso a la mortalidad.
Los protocolos preestablecidos van a depender de la disponibilidad en el lugar en el que esté. Si son más agresivos, las cosas buenas es que son más agresivos, se dan de forma precoz, van a disminuir el uso de cristaloides, por lo tanto, en parte van a prevenir o disminuir la coagulopatía asociada al trauma. Y se ha demostrado que el uso de protocolos disminuye la mortalidad. Es importante aplicar un protocolo y que cada protocolo se haga en cada hospital o en cada lugar, haya un protocolo adecuado a las posibilidades de cada lugar. Nosotros acá, de forma multidisciplinaria, trabajamos en el equipo del protocolo del Código Rojo del Hospital de Clínicas y a forma de ejemplo acá, con el banco que funciona y cómo funciona, usamos o intentamos usar sangre total. Me parece que eso de repente puede no ser adecuado para otro lugar. Y hacemos monitoreo por ROTEM, que también eso acá es adecuado, acá funciona bien. En otros lados me parece que bueno, no va a estar disponible. Entonces, cada protocolo para cada lugar. Incluso les puse como ejemplo, este me pasó Sofía. Este es un protocolo que la Semisiuk propone, por ejemplo, ¿no? Y que usan, y que cuando se activa un protocolo de resucitación masiva, usan, por ejemplo, 2 concentrados de rojos, ¿tá? De sangre desplasmatizada, un pool o dosis de plaquetas, pero me interesa mostrarles acá, usan, por ejemplo, 1000 unidades de complejo protrombínico. ¿Tá? Eso primero que no tiene mayor evidencia para hacerlo empírico, o usan 2 gramos de fibrinógeno de entrada también. Se lo proponen así, pero bueno, insisto, cada protocolo para cada lugar, dependiendo de los resultados que tengan y de cómo logren manejarlo en cada lugar. De repente para ellos es adecuado y para nosotros no. Con respecto al uso de vasopresores, se sugiere el uso de vasopresores en aquellos pacientes que no responden a la resucitación con fluidos. Eso pasa en cualquier paciente con shock, ¿no? Ahora, en el paciente traumatizado, y por lo que hablábamos al principio, hay que ser muy suspicaz en un paciente que nos parece que tenemos resuelto el sangrado y que sigue hipotenso, sigue requiriendo vasopresores, seguimos teniendo elementos de hipoperfusión periférica, lactato en ascenso. Hay que plantearnos que esto sea una situación irreversible, que la resucitación sea insuficiente y si no, insistir en la búsqueda de otras causas de shock. El paciente que persiste traumatizado, que fue a block, está todo aparentemente resuelto, tenemos que plantear siempre lesiones inadvertidas, que la resucitación sea insuficiente o plantearnos, bueno, que pueda tener neumotórax, taponamiento cardíaco, contusión miocárdica, todo lo que hablamos hoy al principio, y bueno, y como último planteo, que esto pueda ser una disfunción orgánica múltiple vinculada directamente a la liberación de mediadores inflamatorias propias del trauma, ¿sí? Eso siempre como último recurso, descartado todo lo otro. Lo del tranexámico ya lo dijimos. La indicación de las guías europeas sigue siendo 1A, el uso de transamina. Recordar que las ampollas que tenemos disponibles en Uruguay son de 1/4 gramo, o sea que necesitamos 4 para hacer el bolo ese. Hacemos 1 gramo en 10 minutos, después 1 gramo en perfusión en 8 horas. Eso es así, hace ya 3 o 4 guías que viene manteniendo esta indicación fuerte y que por ahora sigue siendo así. Y acá el tema del diagnóstico y la monitorización. Sí, es mandatorio que tengamos un monitoreo de la coagulopatía en estos pacientes. Ingresan, hay que monitorizar y en base al monitoreo es que vamos a tratar, ¿tá? Como dijimos. Y acá podemos usar laboratorio o métodos viscoelásticos. Los métodos viscoelásticos parecen tener un poco mejor resultados, o la evidencia es un poco mejor, pero se usa, porque las guías recomiendan usar indistintamente el que tengas, ¿tá? Y no usar el hematocrito como marcador aislado de hemorragia, ¿sí? Y siempre para monitorizar la magnitud de la hemorragia y el shock secundario a la misma, el lactato y el exceso de base. Entonces, laboratorio, tiempo de protrombina de INR, KPTT, plaquetas y fibrinógeno, o tromboelastometría, que bueno, que es una representación gráfica de la funcionalidad del coágulo, ¿sí? Si usamos laboratorio, recordar vía extrínseca, tiempo de protrombina y el INR, ¿sí? No vamos a un paciente que tenemos un KPTT prolongado, pero que tiene un TP-INR normal, no le vamos a hacer concentrado de complejo protrombínico. Me refiero a que cada monitoreo y cada alteración de monitoreo va a tener que tener su respuesta acorde, ¿sí? Estas cosas hay que conocerlas. Entonces, vía extrínseca, tiempo de protrombina, INR, KPTT, vía intrínseca. Y luego sí,
plaquetas y fibrinógenos. Recordar los modelos más modernos, que ya no son tan nuevos, de la cascada de la coagulación, el modelo celular, ponen al fibrinógeno y a las plaquetas como base de esta cascada, ¿sí? Y con respecto a la trombolastometría, lo que dijimos es una representación gráfica de la formación idealizado también del coágulo. Estuvo descrito en 1948, la trombolastometría se describe, se usa un tiempo, después queda bastante en el olvido y en los últimos 20 años se empieza a utilizar nuevamente, un poco más, 30 años se empieza a utilizar nuevamente. Y lo que registra son alteraciones viscolácticas durante la coagulación y documenta interacciones de las proteínas plasmáticas, o sea, los factores de la coagulación, con las plaquetas y el fibrinógeno, ¿sí? Básicamente lo que hace es eso, es generar un gráfico, no vamos a entrar de todo en esto, pero que ve tiempos de coagulación, firmeza del coágulo, este ángulo mide eso, acá esto es factores de la coagulación, plaquetas y fibrinógeno, la amplitud máxima, y después su lisado, que era lo que hablábamos hoy, ¿sí? Son estas dos porciones, esto está extremadamente simplificado. El patrón de hiperfibrinolisis del que hablábamos y puesto de forma muy exagerada, es un patrón de un paciente que coagula normalmente, que genera un coágulo firme, pero que rápidamente se lisa de forma sumamente exagerada, ¿sí? Respecto a la indicación de sangre desplasmatizada de glóbulos rojos, la hemoglobina, esto ya hace tiempo, en el paciente crítico y en estos pacientes en general, la hemoglobina target, salvo algunos pacientes en particular, es tener por arriba de 7. Como dijimos, la asociación con plasma y plaquetas mejora los resultados. Esto hace que la transfusión de glóbulos rojos no solo mejora la oxigenación, el transporte de oxígeno, sino que también mejora la función de las plaquetas por mecanismos más funcionales, pero sobre todo porque logra marginalizar las plaquetas, lo que hace que haya glóbulos rojos suficientes en el flujo vascular, es que las plaquetas logren una correcta marginalización que las lleve más cerca de lo que son las lesiones vasculares, ¿sí? O sea que modulan la respuesta no solo bioquímica, sino también funcional de las plaquetas. Y recordar que cuando hacemos alguna indicación, si bien muchas veces nos apoyamos en lo que son los grupos, los equipos de medicina transfusional, más o menos lo que esperamos que pase cuando transfundimos un volumen de glóbulos rojos. Cuando hacemos un volumen de glóbulos rojos, esperamos que haya un ascenso de 0,8 a 1,2 gramos por decilitro. Esto puede estar, obviamente, no me sale la palabra, puede estar influenciado por diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo le hago un volumen de glóbulos rojos, pero atrás le hago 3 litros de suero fisiológico, obviamente que el ascenso va a ser menor, ¿tá? Pero lo que se estima más o menos es ese ascenso. Con respecto al plasma fresco, recordad que es una fuente de fibrinógeno y de factores de la coagulación. Siempre tener en cuenta que se asocia a disfunción orgánica múltiple, se asocia a distrés y genera aumento de las tasas de infecciones, por lo cual tenemos que evitar transfusiones de plasma innecesarias. Pero bueno, cuando tenemos alteraciones de la coagulación, que así en un paciente sangrando y que así y si vamos a resucitar con plasma, nada, se recomienda el uso cuando se duplica, o en realidad cuando aumenta 1,5 veces el KPTT o el tiempo de protrombina, es que tenemos indicación de usar plasma fresco en un paciente que esté sangrando. Lo mismo, acá me interesa destacar, evitar lo que son las transfusiones homeopáticas de plasma fresco. Muchas veces hacemos un plasma, 2 plasmas, por lo general un plasma o 2 plasmas no sirven para nada para nadie. Sí tenemos que optimizar y hacer por lo menos de 12 a 15 mililitros kilo de plasma, que son por lo menos para alguien flaquito unos 3 plasmas, ¿tá? Y monitorizarlo si la respuesta contra crasis o bueno, contra trombolastometría en realidad, que no lo puse acá, si la tenemos disponible. Respecto al uso de complejo protrombínico, podemos optar por diferentes estrategias. Esto va a depender de dónde estemos. Como vimos en un protocolo en Europa, por ejemplo, de repente usan complejo protrombínico de forma empírica y a ciegas. Conocemos todos que son drogas caras o más caras que lo que es el uso de plasma. Y bueno, por eso en algunos lugares puede estar más disponible o menos disponible. Aparte, la evidencia mayor que tienen es para revertir anticoagulación por vitamina K dependiente. Pero bueno, se puede y está avalado, contraavalado en las guías, el uso de resucitación con concentrado de complejo protrombínico de 4 factores, ¿sí?
Esto es lo mismo, si el trastorno viscoelástico o de la coagulación lo amerita, lo usamos. Y destacar que se sugiere el uso de complejo protrombínico y solo complejo protrombínico en aquellos pacientes en el que tenemos documentado un fibrinógeno normal, ¿tá? O si no hay que combinarlo. No es una fuente de fibrinógeno. Ojo, recién nombramos que el plasma es una fuente de fibrinógeno. No está bien, no es una buena práctica tratar de corregir fibrinógeno con plasma fresco, ¿no? Eso lo vemos ahora, pero eso no se hace. No lo vas a lograr corregir. Respecto al fibrinógeno, nadie quiere preguntar algo, hablar un rato, ¿no? Con respecto al fibrinógeno, lo mismo. Sí. La situación democrática se a una dosis de plasma. Dosis. No, dosis. Es una dosis plaquetaria, una dosis de plasma, que como dijimos, 12 a 15 mililitros kilo. Y bueno, dependiendo, una dosis de glóbulos rojos. Pero a lo que se refiere es a esas relaciones fijas de hemocomponentes. Pero sí, son dosis. Lo que decíamos hoy también, que es interesante en eso, de lo que ha ido y venido, que hoy tendemos a volver, y hay varios estudios estudiando el uso de nuevo de sangre total, con las complicaciones, lo difícil que es obtener sangre total, mantenerla almacenada, sobre todo con el tema de los donantes. Por lo general se requieren que sean todos donantes hombres por temas de cruzamientos y de reacciones, ¿no? Es bastante difícil implementarlos, pero se refiere a eso, sí, a dosis. Con respecto al fibrinógeno, lo mismo, cuando tenemos por ejemplo, fibrinógeno por debajo de 150, lo que se usa habitualmente para estos pacientes que estén sangrando, en algunos lugares dice de 200, se requiere suplementación con fibrinógeno, que se puede hacer con fibrinógeno comercial o con crioprecipitados, ¿no? Destacar la importancia, perdón, del fibrinógeno. El fibrinógeno es el ladrillo de la coagulación. Si nosotros muchas veces miramos y vemos el TP, KPTT y pasamos por alto el fibrinógeno y el paciente sigue sangrando, siempre en estos pacientes tenemos que ir a mirar el fibrinógeno, y si está bajo y está sangrando el paciente, hay que corregirlo, ¿sí? Y no lo corregimos haciendo 2 o 3 volúmenes de plasma. Tenemos que ir a hacerle fibrinógeno al paciente y no olvidarnos que existe, porque muchas veces es el principal trastorno que tienen estos pacientes, y si no lo corregimos no va a parar de sangrar. Respecto a las plaquetas, se recomienda en un paciente traumatizado grave, sangrando, independientemente si está sangrando por un traumatizado grave que estuvo sangrando, mantener un recuento por arriba de 50.000 en la etapa inicial. Y en un paciente con hemorragia activa o con hemorragia intracraniana, o sea, que está sangrando ahora o que tiene un sangrado intracraniano, tenemos que intentar ir arriba de las 100.000 plaquetas, ¿sí? Y lo que utilizamos, y acá lo que decía Nacho, es una dosis plaquetaria, que la dosis plaquetaria son de repente entre 6 a 8 unidades simples de plaquetas o un CPU, un concentrador de plaquetas de donante único. Son dosis de plaquetas de lo que hablamos, que no quiere decir que sea una bolsita de plaquetas, ¿sí? Lo mismo, una dosis plaquetaria, ¿cuánto estimamos que nos va a hacer subir las plaquetas? Alrededor de 30.000, ¿ah? Una dosis. Después me interesa hablar un poco de lo que es la reversión de los agentes antitrombóticos en un paciente que viene con un trauma grave. Primero, lo que son los vitamina K dependientes, un paciente con un sangrado traumático se debe revertir su efecto. Para revertir el efecto de warfarina, en este caso, como principal anticoagulante de vitamina K dependiente, lo que hay que hacer es concentrado de complejo protrombínico y vitamina K. ¿Tá? Esto es una indicación 1A. Si está disponible, deberíamos hacerlo. No deberíamos en un paciente traumatizado grave, sangrando o con un traumatismo del cráneo grave que lo va a llevar a la cirugía. Si tenemos disponible el concentrado de complejo protrombínico, deberíamos usarlo y preferirlo antes que intentar revertir esta anticoagulación con plasma fresco, ¿sí? Con respecto a los inhibidores del factor 10A, si es posible hay que medir la concentración. Esto no es fácil de hacer en Uruguay. Si presenta una hemorragia que ponga en peligro la vida, se recomienda el uso de andexanet-alfa, que es el antídoto, que tampoco creo que ha habido en Uruguay, pero que por lo menos no está extendida su uso.
Y alternativamente, en este tipo de los inhibidores de factor 10A, alternativamente se puede usar complejo protrombínico. ¿No? Siempre de 4 factores. El de 3 factores ya para esto no lo usamos más. Con respecto a los inhibidores, al dabigatran y los inhibidores directos de la trombina, también si hay disponibilidad se debería medir el nivel plasmático de dabigatran. Y en presencia de una hemorragia que amenace la vía, se recomienda el uso de idarucizumab, que es un antídoto que también hay en algunos lugares en Uruguay, no está en todos lados. En las guías anteriores recomendaba como alternativa, decía que si no había, podías usar concentrado de complejo protrombínico y transamina. Eso hoy se ve que en Europa ya no debe haber lugares en los que no hay, lo sacaron de las guías. Creo que podría aplicar para Uruguay. ¿Cómo? Esto, bueno, está bien. Si tiene indicación y la indicación es mayor en realidad y está disponible, debe ser una droga que hoy ya tiene varios años en el mercado, si bien acá no hay, o hay poco, o es difícil de conseguir. Al tenerla disponible, recomienda hacer eso y ya digo, saca esa otra recomendación. Es verdad, puede haber sí intereses farmacológicos o bueno, directamente que la deben tener disponible, son guías europeas, ¿no? Y con respecto a los agentes antiplaquetarios, también me llamó la atención y les quise poner lo que eran las indicaciones de las guías anteriores. Acá con los pacientes antiagregados, esto es viejo, ¿no? Desde el 2019, pero te decía que recomendaba la transfusión de plaquetas en aquellos pacientes que venían con agentes antiplaquetarios, pacientes con hemorragia intracraneana que se van a someter a cirugía, la transfusión de plaquetas, eso sí, y evitar en aquellos pacientes que no se van a someter a cirugía hacer plaquetas. ¿Tá? Y acá sugería considerar el uso de desmopresina en pacientes tratados con inhibidores plaquetarios o enfermedad de von Willebrand. Acá lo hemos hecho varias veces cuando tenemos algún paciente en los que corregimos todo y planteamos que pueda tener una disfunción plaquetaria. Pero me llamó la atención que las guías nuevas, la recomendación la cambian y ponen que no recomiendan el uso sistemático de plaquetas en pacientes con antecedente de uso de antiplaquetarios, no de forma sistemática, creo que hay que ver paciente a paciente. Y no realizan una recomendación respecto al uso de desmopresina como agente para un potencial reversión de agentes antiplaquetarios, por falta de evidencia. Fui a leer la letra chica y lo que dicen al final de este ítem es que por falta de evidencia en el paciente traumatizado no vamos a realizar una recomendación con respecto a este punto puntual. ¿Tá? De cualquier manera, yo acá les puse el Octostim, es el que tenemos disponible a la vuelta, y ahí está la dosis. ¿Tá? Pero me llamó la atención el cambio en las guías por falta de evidencia, directamente no hacen ni siquiera una recomendación ni por opinión de expertos. Esto lo vamos a saltear. Factor 7 no hay en ningún lado, siempre es una indicación off-label. Creo que en Uruguay de forma anecdótica se ha hecho en alguna paciente con sangrado ginecobstétrico que estaban para morirse. Es anecdótico, esto no hay, es extremadamente caro y no se usa, ¿tá? Pero es factor 7. Esto es importante respecto a la... ¿Qué es tromboprofilaxis. ¿Cuándo hacemos tromboprofilaxis en los pacientes traumatizados graves con shock? La compresión neumática intermitente de miembros inferiores debe realizarse en los que no tienen ninguna contraindicación de forma temprana. ¿Tá? No recomiendan el uso de medias de compresión estática, sí, de hecho desestiman su uso, pero sí este tipo de medidas de profilaxis mecánica. ¿Tá? Recomiendan también la terapia combinada de compresión neumática intermitente y tromboprofilaxis farmacológica tras 24 horas de controlada la hemorragia. O sea, estas guías con un nivel 1B te recomiendo que en un paciente que tenés controlada una hemorragia podrías empezar con tromboprofilaxis farmacológica. No sé, ¿qué te parece, Nacho? Vos no es lo que hacemos habitualmente. Por lo general nos da un poco más de susto y esperamos un poco más. Otras veces tenemos conductas expectantes quirúrgicas intraabdominales y ahí me parece que es otro cantar. Pero bueno, lo que dicen las guías es que a las 24 horas de controlado el sangrado podrías
hacer una dosis de tromboprofilaxis. Sí, sí. Sin duda que es paciente a paciente todo esto, ¿no? Estos son guías muy generales y siempre las guías son para llevarlas a cada paciente y bueno, muchas veces para romperlas también. Y por último, no se recomienda, esto es medio obvio, no se recomienda de forma rutinaria el uso de filtros de vena cava. Con respecto a la transfusión masiva que puede pasar en estos pacientes, hay varias definiciones de transfusión masiva. Una puede ser la reposición del total de la volemia en 24 horas, otras decían de las más conocidas, más utilizadas, la reposición de la volemia, de la mitad de la volemia en 3 horas. Pero me interesa destacar que hay predictores de transfusión masiva. Aquellos pacientes que tienen mecanismos penetrantes van a ser más propensos a transfusiones masivas. Aquellos que ingresan a las unidades de emergencia con presiones sistólicas de una ya con menos de 90, taquicardias por arriba de 120, o que tienen un FAST positivo, tienen más riesgo de tener transfusiones masivas. No toqué el tema de la ecografía porque creo que hay teóricos particulares para eso y no quise entrar en eso, ¿no? Y es importante en todos, pero sobre todo en aquellos pacientes que son sometidos a transfusiones masivas, monitorizar y corregir diferentes cosas como son la hipocalcemia. ¿Tá? Recordar que los hemoderivados se guardan con quelantes de calcio, ¿tá? Para mantenerlos. También recordar que a medida que va pasando el tiempo de que están almacenados los hemoderivados, van habiendo destrucciones celulares y se va generando hiperpotasemia. Pueden generar hiperpotasemia dependiendo de cuánto tiempo tengan almacenados, ¿sí? Y como ya dijimos y sabemos, dan acidosis y dan hipotermia en estos pacientes, ¿sí? Aquellos pacientes, la recomendación del calcio, el calcio iónico debe ser monitorizado en todos los pacientes, específicamente, específicamente, no, particularmente en aquellos pacientes que son sometidos a una resucitación masiva, hay que buscar, pedir calcio iónico y corregirlo. Los grupos de hemoterapia de acá y en varios lugares, incluso el que les mostré recién de español, directamente cuando pasan ya de 2, 3 volúmenes de hemoderivados, ya le empiezan a reponer el calcio, ¿sí? De forma empírica, antes de empezar a monitorizarlo como parte del tratamiento. Y esto es lo que hablábamos del ascenso de potasio a medida que van pasando los días de almacenamiento. También hay que monitorizar los niveles de potasio porque las transfusiones pueden generar hiperpotasemia, ¿sí? Por otro lado, la hipotermia. La hipotermia debe buscarse y corregirse. Los pacientes con hipotermia agregan mal sus plaquetas, y se activan menos. Genera disfunciones de los factores de la coagulación. Se dice que disminuye incluso un 10% en su funcionalidad por grado que baja la temperatura. Genera alteración de la generación de trombina y genera un aumento del hematocrito en 2% por grado. Por eso es que también decíamos que el hematocrito de forma aislada no debe ser tomado como un elemento para monitorizar, entre otras cosas por esto, para monitorizar los sangrados, ¿sí? Y bueno, las opciones que tenemos en general es calentar los productos e infundir con microondas, lavados gástricos con suero tibio, calentadores externos, etc. ¿Sí? Con respecto a la acidosis, lo mismo. La acidosis y la hipotermia generan disfunción plaquetaria de factores de coagulación de forma sinérgica. Ambos inhiben la formación de trombina, altera también la agregación plaquetaria y tiene un efecto que no es reversible con soluciones bicarbonatadas. Y esto es importante. A la acidosis de un paciente traumatizado grave no le tenemos que ir a hacer bicarbonato, tenemos que ir a solucionar el problema de base, ¿sí? Entonces, intentar restituir la circulación efectiva y evitar soluciones bicarbonatadas de forma innecesaria. No quiere decir que a ninguno haya que hacerle, cuando hay valores extremos, de repente puede no quedar otra alternativa, pero que no tiene que ser la norma. Después hablar algo rápido de potenciales complicaciones que podemos ver vinculadas a la resucitación con hemoderivados. Hay respuestas que son normales, ¿verdad? Tener pequeñas variaciones de los signos vitales es normal, pero sí tenemos que ver que podemos tener reacciones alérgicas que pueden ser moderadas, como puede ser por dar prurito, por ejemplo, reacciones febriles no hemolíticas, hemólisis,
contaminaciones bacterianas. Estos pacientes pueden tener fiebre, chuchos, algunos hipotensión, reacciones anafilácticas. Y después sí, de los que más hablamos, pero que en realidad pocas veces vemos, el TRALI, ¿tá? Que es la lesión pulmonar aguda asociada a transfusiones, y después lo que son las sobrecargas, lo que llamamos como TACO, que son básicamente sobrecargas, ¿sí? Circulatorias, y que van a generar, aparte de todo esto, disnea. ¿Tá? El TRALI, destacar que sí, que tiene que ser sin evidencia de sobrecarga circulatoria, va a presentarse con infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax, con hipoxemia, que el inicio de la sintomatología respiratoria no tiene por qué ser inmediatamente después, pero que tampoco puede pasar las primeras 6 horas posteriores a la transfusión, y que tiene que ser en ausencia o evidencia de edema pulmonar previo a las transfusiones. ¿Tá? Si el paciente empeora un edema pulmonar que ya tenía previamente, es que hablamos de TRALI tipo 2, o sea que es un paciente en el que existe otra causa de edema pulmonar posible. ¿Tá? Y la diferencia con el TACO es eso, que hay evidencia de fallo cardíaco izquierdo, que hay evidencia radiológica también de edema pulmonar, un edema pulmonar agudo, va a elevar el ProBNP, va a elevar la PVC, y son pacientes que muchas veces venían ya con un balance de fluidos positivo. ¿Ah? Y después estas diferenciales, que es lo que vimos al principio, no todo es TRALI o TACO, de hecho son bastante poco frecuentes de ver, siempre recordar reacciones anafilácticas, contaminaciones bacterianas de los productos sanguíneos y las reacciones hemolíticas. Ahí les deja un poco de signos y síntomas y características de cada uno como para diferenciarlos. No vamos a entrar mucho ahora en esto, que llevamos por 1 hora y pico. Y bueno, creo que va por ahí. Está todo. No sé si hay preguntas o comentarios o algo. Espero que esto haya seguido enchufado ahí. ¿Alguna pregunta de ahí o de acá? ¿Me escuchan ahí? Sí, en el Zoom. Sí, se escucha. Sí, escuchamos. Bueno, preguntas, algo que quieran. No. No, evidencia al revés. En realidad evidencia hay y es enorme. La evidencia es robusta. El CRASH es un estudio enorme, son 20.200 pacientes. No fueron significativamente mayores las complicaciones trombóticas, sobre todo, como puede ser enfermedad trombólica venosa. No solo el beneficio supera los daños. No lo midieron. Uno de los principales de la gente que lo critica es eso, es que en realidad no se genera no se hace dependiendo ni se mide cuáles tenían diferentes patrones de fibrinolisis. Y es una de las críticas que se hacen, y en base a lo que se empiezan a hacer todas estas publicaciones posteriores de lo que son los diferentes patrones de fibrinolisis y estos estudios de transamina in vitro para diferentes patrones de fibrinolisis, en los que se ve que no generan la transamina en pacientes que no tienen hiperfibrinolisis, no genera necesariamente una mayor firmeza del coágulo. Independientemente de eso, me parece que o lo que yo interpreto es que el patrón de hiperfibrinolisis es un patrón que de forma frecuente se da. De hecho, ahora estamos por analizar bien lo que son el código rojo acá del hospital, pero en algo preliminar que hemos visto es un patrón que se repite, y en un patrón que se repite, en un grupo grande, con un patrón que se repite, con mejorar la mortalidad, eso es que mejorar, me parece, la mortalidad del grupo en general, demostrando ser una droga que parece ser segura, porque no aumentó los eventos embólicos de la enfermedad trombólica venosa, TEP, infartos intracraneanos, infartos de miocardio. Entonces, en base a eso es que se usa, pero la evidencia, o sea, lo que es, hoy nos manejamos con medicina basada en evidencia, y la evidencia es enorme y es robusta, es grande, es un estudio grande, bien armado desde el punto de vista metodológico, que en guías de gente que analiza la evidencia genera una indicación 1A de uso de transamina. Hay que usarla. Hoy no hay dudas, capaz que mañana, si tenemos un mejor monitoreo y tenemos maneras de monitorizar más rápido, de repente se le puede hacer específicamente al paciente que
que lo requiera, pero hoy no hay duda, hoy la evidencia es pesada. Y entonces tengo oficina para las personas que estén disponibles en el sanitario, parece la tendencia del programa. Y bueno, falta evidencia, falta evidencia. Sí, falta evidencia. Nosotros a veces la hacemos. E incluso a veces transfundimos también a un paciente. ¿No? Pero bueno, está. Eso es un cambio que generó en las guías ahora y es que realmente falta evidencia. Hay que ver en un futuro. No, sí. ¿El único puedes pasarle el grupo así podemos bajar su paper? Sí, no sé cómo lo... Sí, está el grupo de teóricos, ustedes están en el grupo. Sí, pero este Zoom es de Nacho Aramel. Ah, sí, se lo paso ahora. Sí, obvio. Sí, sí. ¿Alguien quiere alguna otra duda, algo? A los teóricos siempre les suben en diferido. No, creo, por lo que dijo Nacho recién, hay que ver, pero me parece que estaban por hacer obligatorio la avenida acá, están en esas vueltas, porque está viniendo poca gente y no sé después cómo va a ser el tema de la subida de teóricos, pero creo que el profe estaba medio enojado con la situación, me parece, por lo que comentaron ahí, así que no sé cuándo los van a subir ni cómo, no sé. No sé. Yo el PowerPoint se lo paso. ¿Algo más? ¿No? ¿Por ahí alguien quiere hacer alguna pregunta o algo en el chat a ver, algo por las dudas? Bueno, si no hay más preguntas, gracias y nos vemos la próxima. Adiós.